Clint arribó a la Plaza Mayor de Madrid en su máquina del tiempo, pero algo había salido mal, porque los transeúntes eran contemporáneos del pistolero. Entonces quiso enmendar su fallo de cálculo y la cosa se corrigió a medias. Porque esta vez, la máquina modernizó a los habitantes de la ciudad, pero también actualizó al mítico actor de Spaghetti Western. Entonces volvió a darle al dichoso botoncito y por fin corrigió su idea inicial de viajar al futuro con su aspecto original de pistolero. El sol del mediodía golpeaba los ojos entrecerrados de Clint, pero no era el sol abrasador y polvoriento del desierto de Arizona. Este era un sol más brillante, ya que su luz rebotaba en los edificios de piedra y cristal que se alzaban en el cielo como montañas imposibles. El olor no era el de la pólvora recién quemada ni el de un caballo al galope por extensos prados. Era el aroma concentrado del café recién hecho. Allí no había caballos, ni cactus ni un sheriff corrupto. Los transportes eran como carruajes metálicos que se movían a velocidades endiabladas. Entonces, un transeúnte se acercó al pistolero. «Amigo, perdone que lo aborde». Espetó el hombre y continuó, «Lo reconocí nada más verlo. Usted es un grandísimo actor. Es un honor conocerlo en persona». «Gracias, señor», respondió Clint y continuó hablando su admirador. «Me recorre un escalofrío por el cuerpo al saber que estoy hablando con el gran John Wayne». «¿Cómo?». Clint dejó al hombre con la palabra en la boca y continuó su camino tras el rastro de aroma que dejaba un café que cada vez estaba más cerca. Madrid no tenía senderos de ganado, ni ríos caudalosos, ni vastas extensiones de tierra virgen, ya que todo eran edificios, calles y puntos verdes, llamados parques. Aquello parecía un enjambre de abejas o una gran tela de araña. Entonces, el estómago de Clint gruñó ante el olor de la carne asada con patatas fritas que se expandía desde un establecimiento al que el vaquero accedió para matar el hambre, ya que era lo único que podía matar en la civilización moderna. Aquel restaurante contaba con mesas sobre la acera y unos hongos gigantes que resguardaban del sol a las personas que miraban a Clint como si fuese un bicho raro. Proyectando unos clics sobre el pistolero y perpetuando su imagen a través de pequeños ladrillos de cristal. Entonces, una joven camarera se acercó con sonrisa amable al mítico personaje y le ofreció una variedad de platos desconocidos para él, tales como cocido madrileño, callos o un buen bocadillo de calamares. ¿No tiene un buen bistec de búfalo?, preguntó Clint y la mujer negó con un rápido movimiento de cabeza. «Deme una jarra de cerveza y ese bocadillo de caramelos». «Calamares». «Calamares», corrigió la sorprendida joven, al tiempo que preguntó por la vestimenta del vaquero, creyendo que era un personaje de obra de teatro que ejercía en la Gran Vía. Y tras finalizar la comida, Clint sacó de su bolsillo unas monedas de plata y pagó su cuenta ante el estupor y la sonrisa de asombro de la camarera. Entonces continuó vagando por las calles de Madrid con sus botas de eco anacrónico resonando sobre las pulidas aceras, hasta que tropezó con una estructura de piedra con letrero que decía, Museo del Prado. Creyendo que aquel recinto lo custodiaban dos hombres rudos que había visto en un cartel anunciador, puesto que el tal Goya y el tal Velázquez pudieran ser los sheriff del condado, según él. Y al llegar a la entrada del museo le preguntó a dos vigilantes jurados si ellos eran el tal Goya y el tal Velázquez. Los guardas de seguridad pusieron cara de malas pulgas y le impidieron el paso, no por la falta de respeto, sino por llevar un revólver de mentira ceñido a su cintura. «¿Y quién dijo que era un revólver de mentira?», respondió Clint y se alejó para evitar problemas, llamando a un taxi que pasaba por la zona, ya que la próxima parada sería en el Estadio Santiago Bernabéu. A miles de kilómetros de allí, y más de 100 años atrás, un vaquero solitario despertó bajo el cielo de estrellas puras de un cañón de Arizona. Y Clint se incorporó, sintiendo el peso del revólver en su cintura y pensando que aquello había sido un sueño febril.
hasta que metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño objeto metálico con la palabra Madrid grabada en su superficie. Palabra que estuvo mirando hasta la salida de aquel sol de justicia que no rebotaba en edificios de cristal. Clint llegó al majestuoso estadio Santiago Bernabéu, feudo del Real Madrid Club de Fútbol, coincidiendo con una jornada de Champions League que abarrotaba de hinchas los aledaños del estadio, ya que en hora y media daría comienzo un encuentro que enfrentaba al equipo local contra el Sheriff de Moldavia. ¿El Sheriff? Se extrañó el sorprendido visitante, al tiempo que pensó: tengo el corazón dividido, ya que soy simpatizante del Real Madrid, pero el Sheriff. Yo he ejercido de Sheriff en muchos westerns y eso puede que rompa la balanza a favor del equipo visitante, pero también es verdad que en otras tantas películas he tenido que lidiar con Sheriff corruptos que me intentaron eliminar. Por tanto, apuesto por el empate. Y de repente, una horda de aficionados al fútbol abordó al pistolero tras reconocerlo en los aledaños del estadio, desenfundando sus teléfonos móviles con la rapidez que desenfundaba Clint su revólver en el viejo oeste. Pero los modernos revólveres de aquellos hinchas solo disparaban clics para capturar la imagen del vaquero. También se acercó a saludarlo un veterano seguidor del equipo merengue, al que le sobraba una entrada para ver el partido, entrada que le obsequió al vaquero, ya que el hombre era un gran admirador de su carrera cinematográfica. Y Clint aceptó de buen grado el presente de aquel caballero madridista, aunque no quiso cometer el mismo error que lo llevó a que le negaran el acceso al Museo del Prado, viéndose obligado a apartarse del bullicio para poder enterrar su objeto más preciado en un parque cercano del Paseo de la Castellana. Y allí sepultó su revólver. Clint había atravesado desiertos y montañas, había evadido forajidos y a la propia muerte a modo de horca, pero nunca se imaginó lo difícil que era ocultarse de las personas en una gran urbe para que nadie lo viera escondiendo su objeto más preciado. Finalmente entró a un estadio que se abarrotaba por momentos, hasta que comenzó el partido. Entonces, a Clint lo embargó una fuerte sensación de añoranza al imaginar que el césped del rectángulo de juego era como una extensión de las grandes llanuras de los verdes prados del estado de Wyoming. Llanuras donde pastan los bisontes americanos, llanuras de apaches o sioux cabalgando sobre sus caballos a palosas. Entonces, un hombre de gafas se dirigió al visitante de tierras lejanas, al viajero del futuro que cabalgaba por el espacio-tiempo. Y el hombre comenzó a hablar. Oiga, amigo, es la primera vez que lo veo en esta butaca, ¿no será usted un seguidor del equipo visitante? Lo digo por sus pintas de sheriff. A lo que Clint respondió, solo soy un turista de tierras lejanas. ¿Y su caballo? ¿Dónde lo dejó? El hombre quiso hacerse el gracioso y continuó. El Sheriff es un equipo de Moldavia y en el 2021 nos dio un disgusto al ganar en el Bernabéu. Fue una gran sorpresa. Y en ese momento sonó un estruendo ambiental, pues el Real Madrid acababa de marcar el primer gol del partido, anotado por el jugador brasileño Vinícius Júnior tras un desmarque en velocidad, como si este galopara como el caballo de Clint. Y de repente, tras el partido en los verdes prados de Wyoming, Clint despertó de su viaje en el tiempo, pero no despertó en esos verdes prados de batalla deportiva, sino en una llanura de Nuevo México y rodeado de nopales bajo el manto de las estrellas del firmamento. Estrellas que lo encandilaron como aquellos focos del estadio madrileño. Clint quiso recuperar su revólver tras el partido del Santiago Bernabéu, desenterrando el arma con menos delicadeza que la empleada al enterrarla 2 horas antes, ya que no le quedó más remedio que hacerlo así para poder acceder al estadio sin que los vigilantes de seguridad lo detuvieran por posesión de armas. Entonces sintió que el ruido de la capital de España ya no le parecía una sinfonía, necesitando la música de Ennio Morricone y el silencio del desierto. Por lo que decidió viajar hacia el polvo de tabernas para reencontrarse con el silbido de las balas de Sergio Leone.
Y en su fuero interno, Clint sabía que aquel sería su último viaje a la vieja Tabernas en Almería. Un lugar en el que el paisaje de luz naranja se mezclaba con la escena violenta del western, haciendo que los ojos de los actores parecieran de cristal. Y sin más dilación, Clint se dirigió a la estación de Madrid Atocha y se acomodó en su asiento de tren de alta velocidad, iniciándose la marcha a Almería con la suavidad de una barcarola de gondolero veneciano. Recordando aquellos viajes de los años 60, cuando el trayecto se convertía en una odisea de 10 horas en un autobús que serpenteaba carreteras secundarias donde el mareo formaba parte del contrato. Pero ahora el paisaje se modificaba a la velocidad de 300 kilómetros por hora, ya que los campos de Castilla se veían como una película rápida, y el pistolero buscaba con la mirada el momento exacto en que la tierra se volviese roja y caliza. Aunque lo primero que cambió fue el aire tras pasar Despeñaperros. Al tiempo que el calor comenzaba a ser ese viejo amigo seco que te quema la piel pero te despierta el alma tras desaparecer el verde y surgir el relieve abrupto de la Sierra de Alamilla. La velocidad silenciosa del siglo XXI se confrontaba con el recuerdo polvoriento de las décadas doradas del cine, ya que al bajar en la estación de Almería, le sobrevino un choque térmico y emocional. Debido a que el aire seco le golpeó la cara y volvió a ser aquel tipo que sabía caerse del caballo sin romperse la crisma, pero en su mente, la ciudad moderna era solo un decorado que ocultaba al verdadero tesoro, el desierto de Tabernas. Entonces, tomó un taxi que lo conduciría hasta el corazón de su memoria, a través de la carretera nacional 340, y el destino quiso que el servicio lo realizara un veterano taxista que reconoció al actor al primer golpe de vista. Usted es Clint Eastwood. ¡Qué honor! Usted no se acordará de mí, pero no es la primera vez que lo llevo por esta carretera. Una vez, allá por el 1968, contrató mis servicios y usted permitió que yo pudiese acceder al set de grabación. Recuerdo que ese día el director gritaba por el megáfono y un asistente le traía un vaso de agua tibia, mientras que usted miraba hacia el horizonte de Almería, virgen y salvaje, sabiendo que aquel desierto siempre sería su última frontera. Pero lo que más recuerdo es el color rojo intenso de su herida de sangre en la sien y el sabor del café recalentado en mi boca. Entonces, Clint cerró los ojos al escuchar las palabras de aquel conductor, pero el desierto no se quedó a oscuras y pudo visualizar cómo le había dado muerte al forajido de turno unas 100 veces frente a la cámara. Amplificándose el sonido del relincho de su caballo y el roce de las espuelas contra el suelo polvoriento, y sintiendo que aún le quedaba polvo en las botas, y eso era lo único que importaba. Volvió a abrir los ojos y se sacudió la nostalgia de los hombros, puesto que estaban llegando a su destino. Y Clint decidió que el veterano taxista fuese el compañero que lo guiara por la nostalgia, repitiendo la acción de tantas décadas atrás, cuando permitió que aquel joven taxista de antaño compartiese un inolvidable día de rodaje. Y ambos se adentraron en el parque temático y observaron la plaza central, al tiempo que Clint se apoyaba en la barandilla de madera del salón, ya que comenzaba el espectáculo del mediodía. Entonces, apareció un actor joven que vestía como el Clint de 1965, pero el chico interpretaba el papel de forajido que muere tras un duelo rápido en la calle principal. Y tras acabar el show de acrobacias exageradas y disparos de fogueo, Clint se acercó al actor y le habló: «Te has caído muy pronto, si esperas medio segundo después del impacto el público sentirá más el drama». El joven lo miró de arriba abajo y le dijo: «¿Usted qué sabe de esto, caballero? Lo único que sé es que el polvo de este suelo tiene más verdad que toda vuestra megafonía». «Ya he visto suficiente», agregó el viejo pistolero, caminando hacia la salida, pero en el fondo sentía que aunque el desierto se hubiese convertido en un parque temático, seguía vivo el espíritu del spaghetti western en cada joven que soñaba con ser el que desenfunda más rápido bajo aquel sol de Tabernas. Entonces, Clint le dijo al taxista que lo llevara hasta el cortijo del fraile, y cuando llegaron, advirtió que éste aún se alzaba,
pero era como un buque encallado en un mar de pitas y piedras. ¿Quién diría que allí se rodó la película, El bueno, el feo y el malo? Se preguntó, y aunque le dolió el estado de las techumbres hundidas y las paredes apuntaladas, a Clint le pareció una decadencia más honesta que aquel barniz del parque temático, ya que el cortijo estaba muriendo con la misma dignidad con la que muere un viejo pistolero que se niega a abandonar su rancho. Finalmente, Clint vio algo que brillaba entre las piedras. Era un trozo de vidrio verde que estaba pulido por las décadas del viento y podría ser un fragmento de botella de cerveza actual. Pero su mente imaginó que era el resto de una botella de vino compartida con el equipo de rodaje de Sergio Leone en un día de julio de hace medio siglo. Entonces se guardó el cristal en el bolsillo como si fuese una pepita de oro. Y Clint despertó de su recurrente sueño futurista que también evocaba al pasado de su tiempo en los años 60. Estaba bajo el océano de estrellas del desierto de Sonora, y en su mano descansaba aquel fragmento de vidrio verde de una botella de cerveza moderna, o quizás de un vino añejado en los años 60. Un fragmento convertido en pepita de oro de color esmeralda. Aquel sol de justicia hizo que Clint buscara un rincón sombreado del Gran Cañón del Colorado para echar una cabezadita, pero esa siesta ligera se convirtió en uno de sus sueños recurrentes y futuristas al cabo de pocos minutos, ya que el pistolero se trasladó a la ciudad moderna de Sevilla con su onírica máquina del tiempo. Clint se sintió algo perdido en Sevilla, hasta que vislumbró la Giralda a lo lejos. Entonces decidió caminar, pero sus botas de cowboy castigaban sus pies en el empedrado de Santa Cruz y entró en una taberna antigua en busca de refugio debido al intenso calor. Encontrándose con dos jóvenes con la pinta de los morancos de Triana que reconocieron al pistolero y lo saludaron efusivamente, pero no por sus películas, sino por un meme viral de una de sus escenas de disparos. Los dobles de los morancos invitaron a Clint a tomar una cruzcampo y se hicieron selfies con el viejo actor de western, hasta que el pistolero decidió que ya estaba bien de tanta tontería. Prosiguiendo su camino sin rumbo fijo, ya que Clint pensaba ir donde lo llevase el viento en una Sevilla sin un átomo de viento, aunque calor sí había por arrobas. Y Clint ajustó el ala de su sombrero mientras cruzaba el puente de Triana, ya que el sol de la tarde golpeaba el Guadalquivir con la misma intensidad que el sol de Almería los años 60, pero el olor era distinto. Ya no olía a pólvora y a sudor de caballo, sino a azahar. Y de repente aparecieron dos hombres en el camino que vestían como pícaros sevillanos y que pretendían asaltar al norteamericano a base de burlas y chanzas. Pero Clint no se dejó embaucar por aquellos tontos a las 3 que creían que no serían reconocidos, resultando que eran los mismos idiotas de la taberna que se parecían a los morancos de Triana. ¡Qué pequeña es Sevilla!, pensó Clint y luego dedujo, más pequeño es el cerebro de estos dos. Entonces le echó mano a su revólver sin sacarlo de la cartuchera. Un ademán que hizo que se alejaran despavoridos los morancos de pega, ya que no eran ni César ni Jorge Cadaval, pero, ¿cómo corrían, los condenados? Y corrían porque el rostro de Clint era como un mapa de cañones profundos cuando mantenía esa mirada gélida en pantalla que siempre precedía a un disparo en duelo. Duelo siempre a muerte. Esa misma noche, Clint entró en un pequeño tablao de la calle Betis. El lugar era oscuro, con paredes de cal y olor a vino tinto y madera vieja. Se sentó en un rincón e intentó pasar desapercibido, algo imposible dada su vestimenta, pues era un fantasma de Hollywood en una cueva de duende. Cuando las luces bajaron, solo quedó el silencio hasta que una guitarra empezó a llorar. No era la armónica de Morricone, pero tenía la misma soledad. Entonces apareció la bailaora y dio el primer golpe seco con el tacón sobre el tablón de madera. El sonido resonó en el pecho del actor como un disparo de Colt 45. Clint observaba los pies de la mujer. Eran como un tiroteo rítmico, una ametralladora de precisión. Cada golpe era como una declaración de guerra contra el tiempo.
El cantaor lanzó un lamento desgarrado, pero Clint no entendía sus palabras, aunque entendió el sentimiento. Era el mismo sentimiento de sus personajes, hombres solitarios que lo habían perdido todo y solo les quedaba el honor. Ni en Almería hubo nunca tanta pólvora como en esos pies, pensó. Y entonces le recorrió un sudor frío por el cuerpo. Dios, ahí estaban ellos y hasta ese momento no se había fijado, eran los falsos morancos de Triana y estaban actuando como palmeros en el espectáculo. Y ya eran 3 las veces que se había tropezado con esos 2 tipos que parecía que lo perseguían adoptando diferentes roles. Y Clint se preguntó qué había hecho él para merecer esto, pues ya solo le faltaba encontrárselos en la sopa. Si lo sé, no hubiese entrado en aquella taberna, pensó. ¿Pero qué diablos le pasa a estos cantamañanas? El actor decidió despistar a aquellos morancos de pacotilla mientras estos actuaban y salió al aire fresco de la noche sevillana, deteniéndose junto al río Guadalquivir. Sacó un cigarrillo y lo encendió con un fósforo que rascó en la pared, soltando el humo lentamente. Luego cruzó el puente con el ritmo del taconeo todavía marcándole el pulso, pues acababa de entender que el western no solo sucede en el desierto, sino en cualquier lugar donde alguien se atreva a golpear el suelo con la fuerza de su propia vida. Y de repente le sobrevino un flashback que lo trasladó a la Almería de 1967, cuando el pistolero respiraba aquel aire del desierto de tabernas, como una lija de calor que se pegaba a la garganta. Clint tenía 30 años y una mandíbula que parecía esculpida en granito, estaba sentado sobre una caja de dinamita vacía y llevaba un poncho de lana que picaba como 1000 demonios. Aquella tarde, mientras preparaban la escena del gran duelo final, aparecieron 2 técnicos de sonido y se detuvieron a conversar con Clint. Los técnicos tenían un parecido asombroso a los falsos morancos que Clint se tropezó en Sevilla. Unos falsos morancos que se parecían a los originales falsos morancos que se parecían a los verdaderos morancos. El Clint del flashback tampoco se lo podía creer, pero uno de los morancos, no sabría decir si era el que se parecía a César Cadaval o era el doble de Jorge Cadaval, puso un disco en un gramófono desvencijado dentro de un remolque. No era la música de orquesta que Clint esperaba. Era algo salvaje, una guitarra que sonaba a madera crujiendo y una voz que parecía salir de una herida. ¿Qué es eso?, preguntó Clint con sus andares de pistolero. Eso es Sevilla, respondieron los morancos con orgullo y al unísono. Eso es un palo que te quita el sentido. Algún día tiene que ir usted allí. Almería es para morir en las películas, pero Sevilla es donde uno se siente vivo. Y Clint seguía soñando en el Gran Cañón del Colorado, pero respiraba en la bella Sevilla, porque en Sevilla se sentía vivo. El sol de Texas caía como plomo derretido sobre el pueblo de Better Green, y vive Dios, que Clint no quería problemas, pero era un hombre de cuentas claras. Se quedó de pie frente a la barra de la taberna, sosteniendo entre sus dedos un billete de $1 que se sentía algo extraño al tacto, por lo que lo observó a contraluz, al tiempo que el tabernero le decía: «Ese forastero de la cicatriz te vio la cara de tonto cuando te compró el caballo». Clint no dijo nada, pero guardó el $1 falso, se ajustó las espuelas y salió a la calle. Ese caballo era un diamante y lo había vendido por $30. 29 eran legítimos, el último era una burla. Clint cabalgó durante 3 días y 3 noches por el desierto de Sonora. No lo guiaba la avaricia, después de todo, era solo $1, pero lo guiaba una furia fría y metódica. Para Clint, un hombre que engañaba en el comercio era un hombre que pudría los cimientos del mundo. Finalmente, encontró el rastro de humo en el Cañón del Diablo. Allí estaba el hombre de la cicatriz, riendo junto a una fogata y presumiendo con sus compinches tras haber timado al legendario pistolero. «Has hecho un largo viaje por poco dinero»,
amigo, se burló el timador de la cicatriz, llevando la mano a la funda de su revólver. No vengo por el dinero, respondió Clint con firmeza, vengo por la verdad. Ese dólar no vale nada, y tú tampoco. El aire se congeló y el tramposo, confiado en su rapidez, intentó desenfundar, pero nadie desenfundaba más rápido que Clint, sacando su arma a una velocidad de vértigo y disparando antes de que el forajido pudiera amartillar su revólver. El sonido del disparo resonó en el cañón del diablo y paralizó a los demás hombres. Clint se acercó al cuerpo caído del tramposo, pero no registró sus bolsillos para buscar un billete de dólar de curso legal, ni quiso recuperar su caballo. Simplemente, le levantó el sombrero a aquel tipo e introdujo el billete falso bajo este, ajustándolo de nuevo sobre su cabeza. Ahora estamos a mano, susurró, mientras se montaba en su caballo y se perdía en el horizonte, dejando atrás el polvo del desierto y una deuda saldada, porque en el viejo oeste, pesa mucho más el honor que un billete de dólar.